Entonces aquí el apóstol nos muestra que nosotros hemos recibido dones, ¿verdad? Entonces, al recibir dones es algo tuyo, mi hermano, o mío. Es algo que el Señor dio conforme la gracia que nos fue dada. Pero nosotros recibimos dones y es algo que viene ¿de quién? Del Señor. Es algo que no es nuestro, mi hermano, amén. Y entonces, pues de aquí dice la Escritura que nosotros hemos recibido dones y que los tenemos que poner, ¿por qué? Por servicio a los demás. ¿Sí me entiende, hermano? Y tenemos que ser buenos administradores de los dones que el Señor nos dio. Amén. Y ahorita vamos a meditar esta parte de los dones. Y pues hay diferentes dones, ¿no? El apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 12 dice que la manifestación del Espíritu Santo es para provecho a nosotros, amén. La manifestación de los dones del Espíritu Santo es para provecho, amén, hermano. ¿Sí? Entonces, de alguna manera Él a través de su Espíritu nos dio esos dones, pero vamos a ver, ¿no? Esta parte, ¿no? Ahí el apóstol Pedro está hablando de ciertos tipos de dones y vamos a ver uno en especial. Hay un don que tiene que ver con la palabra, di conmigo, carismas. Carisma. En griego significa ¿qué? Carisma. ¿Y qué significa ese don? ¿Qué es lo que es ese don? Es algo que el Espíritu Santo que nos da. Amén. Y tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Bueno, si estamos aquí. Pero también tiene que ver con algo. Con una gracia específica, tiene que ver con un ministerio. Mire, vaya a la Escritura, a 1 Corintios capítulo 12, por favor. Voy a mostrarle algo, para que nos vayamos entendiendo. Verso 4. Y este capítulo habla de los dones espirituales, amén. Y vamos a ver lo que encierran esos dones espirituales que recibimos. Amén. Y dice el 1 Corintios 12:4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu ¿ese qué? Entonces, de ese carisma, de esos carismas estamos hablando, que tiene que ver con los dones ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el hacer milagros, el servir, el don de incontinencia. Esos son los dones. No me voy a meter mucho en eso, pero el verso 5 que dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor ¿qué? Es el mismo. Y entonces cuando Pedro menciona estos dones, también tiene que ver con qué, con ministerios. ¿Y qué son ministerios? Esto nos lleva a Efesios 4:11, que tiene que ver con qué, con un ministerio apostólico, con un ministerio que tiene que ver con evangelismo, con un ministerio que tiene que ver con qué, pastor, maestro. ¿Sí me entiende, hermano? Y está hablando de eso. Entonces Pedro está hablando de esos dones y de alguna manera este don también tiene que ver con que, con una gracia que Dios da a personas determinadas para hacer bien en medio de la iglesia, para edificar en medio de la iglesia. Así como dice Efesios 4:11, que dice que el Señor dio los ministerios, ¿verdad? No los dio el Espíritu Santo, no los dio el Padre, ¿verdad? ¿Quién los dio? El Señor. Y Él constituyó que a unos que maestros, profetas, apóstoles, ¿para qué? Para pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Amén. Y de eso es lo que estaba hablando. Entonces, el don que tiene que ver con carisma o carisma, tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, pero también tiene que ver con una gracia que Dios da a ciertas personas, como un pastor, por ejemplo, un maestro. Y es cuando viene un ministerio. Amén. ¿Sí, hermanos? Ahora, también esta palabra don tiene que ver con una palabra griega que significa dorea. Diga conmigo, dorea. ¿Qué significa esta palabra? Regalo. Amén. Regalo inmerecido. ¿Qué dice Efesios 2:8, hermano? ¿Puede poner? Por gracia somos ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es del hombre. Es un don de qué? De Dios. Entonces, este don que significa dorea tiene que ver con ese regalo de gracia, mi hermano, que recibimos. Usted no podía tener un encuentro con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted no podía conocer a su Hijo. Usted no podía encontrarlo a Él. Él lo encontró a usted por medio de ese don. ¿Ya me entendió? Porque es un don de Dios. La salvación que usted y yo recibimos, ese regalo de gracia fue inmerecido. No hicimos ningún mérito para qué, para recibirlo. No fue nuestras capacidades. ¿Sí me entiende, mi hermano? Y estamos hablando de otro tipo de qué, de don. Ahora, hay otro don que tiene que ver con la palabra griega doma. ¿Qué significa? O domata. Tiene que ver con el carácter. Entonces, de repente que tiene que ver con personalidad, con cualidades que distinguen a una persona por su comportamiento. Y esa persona tiene una manera convincente de actuar. Tiene que ver con qué, con algo preciso, sólido, determinado. Un ejemplo, por ejemplo, puede poner Santiago 1:17, por favor. Si vamos entendiendo, entonces ya llevamos dos tipos de dones, ¿verdad? ¿Sí, hermano? ¿Cuál es? Carisma. ¿Cuál es el otro? Regalo. Y ahora este don que dice el apóstol Santiago: toda dádiva y todo, ¿qué? Don. Otra vez aquí entra esa palabra don. ¿De dónde proviene? De lo alto. Amén. Y entonces de repente, ¿qué significa? Que hay cosas buenas que Dios te dio a ti, que tienen que ver con tu carácter, con virtudes, que tienen que ver con cosas buenas que recibiste de parte de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Y esa es la de alguna manera, la traducción de esta palabra doma, que tiene que ver con cualidades que nos distinguen. Y a todo eso, ¿qué tiene que ver esto? Mucho, mi hermano. Porque gracias a la palabra de Dios podemos entender lo que hemos recibido. Di conmigo, lo que recibí de parte de Dios. Entonces, las cosas buenas es un don de Dios. Eclesiastés lo menciona así: es un don de Dios que el hombre trabaje, coma, beba y disfrute ¿de qué? De su trabajo. Tiene que ver con este don, hermano. Puedes poner el verso 5, por favor, ahí mismo en Santiago. ¿Qué dice? 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a quién. Pida a aquel que da que toda dádiva, hermano. ¿Sí me entiende?
Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da ¿qué? Abundantemente y sin reproche. El Dios que nos llamó, el Dios que operó a través de tu vida y la mía, el Dios que operó, porque Dios el Padre es el que hace las operaciones. Ese Dios maravilloso que hizo, que operó en nuestras vidas, que nos mostró su amor, también es un Dios que de toda dádiva, y que de repente cuando usted le pide algo, Él le va a dar. ¿Para qué? Como la sabiduría, porque Él la va a dar sin reproche. ¿Y la va a dar cómo? ¿A medias? Abundantemente, mi hermano. Y de eso estamos hablando. Por ejemplo, de repente el Señor Jesucristo hablaba de la oración y de la regla de oro, ¿no? Y Él decía, ¿no? Si nosotros sabemos dar, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre no nos dará las cosas que le pidamos, no nos dará su espíritu si nosotros se lo pedimos. Y esos versículos que estoy usando tienen que ver con este término griego de este don. La virtud de Dios de darnos cosas buenas. ¿Ya me entendió, mi hermano? ¿Sí me está entendiendo? Mire, vaya ahí al Salmo 74, por favor. Entonces, ¿cuántos dones hemos visto? 3, pero manifestados en diferentes ¿qué? Áreas. Vaya al verso 16, por favor. 74:16. ¿Qué dice? Tuyo es el día, tuya también es que la noche. Tú estableciste que la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Entonces, hablar que del Padre viene toda dádiva tiene que ver con estas cosas, su creación, mi hermano. Él hizo los cielos y la tierra. El Salmo 136 dice, porque Dios es bueno, di conmigo, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Es un don de Dios. ¿Sí me entiende? La creación es un don de Dios. Las cosas buenas que tú tienes es un don de Dios. Y de ahí proviene las cualidades que tú tienes y que se van a manifestar en ti y en tus hijos. Es un don de Dios. Aún para hacer negocios, aún para que atender a tu hija, son cosas que Dios nos ha dado. Amén. ¿Ya me entendieron esa parte de los dones? Pero entonces dice, ahora, como dice la Escritura en Pedro 4:10, ¿qué dice? Cada uno de nosotros, o sea, tú y yo, usted joven que está aquí, hemos recibido estas bendiciones, mi hermano, dones del Espíritu Santo. La salvación, mi hermano, las cosas buenas que Dios nos ha dado, y encierra lo que el apóstol Pedro dice, pero también dice, ahora ministrelo a otros. ¿Qué significa ministrar? Ponerlos al servicio de los demás, servir. Pero aquí también entra otro punto muy importante. ¿Cuál? El servir. O sea, ¿cómo sirvo yo? ¿Cómo yo aprovecho las cosas buenas? ¿Cómo yo entiendo lo que Dios me ha dado o lo que hemos recibido como iglesia, como ministro? En cuanto a los dones del Espíritu Santo, en cuanto a un ministerio, en cuanto a las cosas buenas que tienes. Y mire, algo muy importante. Aquí hay algo, esta palabra tiene que ver con la palabra diáconos o diácono, que significa ¿qué? Siervo. ¿Sí me entiende? Siervo. Pero también tiene que ver con otra palabra, diaconía. ¿Y qué significa la palabra diaconía? Muy parecido, pero es el servicio que yo recibí para
para ponerlo al servicio de los demás. ¿Sí me entienden? O sea, yo soy un siervo, pero yo recibí cosas que el Señor me dio para ponerlas al servicio de los demás. ¿Ya me entendió? Y de esa palabra proviene también la palabra diaconeo, que tiene que ver con el verbo que servir, ponerme a trabajar con los talentos, con las bendiciones que el Señor me dio en este lugar, o como tú y yo como iglesia. Esa palabra viene de eso. Entonces, pero también esta palabra encierra, yo meditaba y me iba a la raíz griega y descubría algo muy hermoso, hermano. Tiene que ver o sea, ministrar los dones tiene que ver con también algo muy importante, una decisión personal. Y esta palabra se llama diaconuntes. Está difícil pero tiene que ver con qué, con someterse, tiene que ver con obedecer, tiene que ver con hacerlo por temor o por buen ánimo. Está vinculada a la sumisión, hermano. Escuche, a una sumisión militar, a un comportamiento en la relación con otros, en la cual se gana la simpatía de los demás. Y nada más un versículo y todo lo que estamos sacando, mi hermano. Pero yo quiero que entiendas esto. Es una persona que ha entendido que todo esto implica perder el deseo personal y sacrificar tus derechos y tus deseos propios. Es una decisión. Porque podemos decir, fuimos llamados a servir, ¿verdad? Fuimos llamados a servirle al Señor, pero realmente muchos no estamos dispuestos a qué. O no estamos sirviendo como esta palabra que tiene que ver con un sometimiento, con una sujeción, con una obediencia. ¿Sí me escucha, mi hermano? Y ya cambia todo. ¿Por qué no me acompaña ahí a Génesis 39, por favor? Ahorita le voy a preguntar lo que le expliqué para ver si está reteniendo la palabra, Amén. Génesis 39. Vamos a ver un ejemplo de lo que el apóstol Pedro nos está hablando a través de la palabra. Vamos a leer del verso 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado ¿a dónde? Allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo. ¿Y él le hizo qué? O sea, llegó como esclavo. Y ahora Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella ¿qué? Así como usted. Amén. Este es un ejemplo de lo que estamos hablando, mi hermano. Amén. ¿Y qué me muestra la palabra? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? De alguna manera,
José fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que iban pasando. ¿Por qué? ¿Por qué lo vendieron? Por envidia, mi hermano. Por envidia. Había enojo en el corazón de sus hermanos y lo quisieron matar. Y de repente uno de sus hermanos dijo, no, no hagamos esto, porque esto es malo delante del Señor, y lo vendieron. Y estos hombres que lo compraron como esclavo, lo llevaron a Egipto, y estos hombres se lo vendieron a este oficial. Era un oficial. Estamos hablando de Egipto y estamos hablando en este tiempo de la nación más poderosa y rica que había. Amén. Y este hombre Potifar no era cualquier persona. Tenía bienes, hermano. Tenía un puesto de renombre, era reconocido, tenía dinero. ¿Sí me entiende? Tenía voy a ponerlo así, como una hacienda. Tenía animales, tenía cosas, tenía recursos. Y de repente pues lo compró, pero empezó a suceder algo. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? Que el Señor estaba con él. ¿Con quién? Con José. ¿Qué empezó a suceder? Empezó a prosperar. Y entonces algo empezó a pasar en la casa de este egipcio. ¿Qué fue? Prosperidad, mi hermano. Lo que tal vez no tenía, de repente lo empezó a tener más y más y más. Le empezaron a salir bien las cosas. ¿Por qué? Porque el esclavo llamado José era servicial. ¿Sí me entiende, hermano? Y de alguna manera llegó un momento donde Potifar se dio cuenta de algo. ¿Qué? Que todo lo que hacía ese esclavo prosperaba. O sea, le echó el ojo. O sea, entendió que no era cualquier persona. Él sabía que era un hebreo, mi hermano. Porque más adelante su mujer lo menciona. Y dice, el hebreo que trajiste, el hebreo que compraste. Pero ahora ¿qué? Como le convenía a este hombre, ¿qué hizo? Yo le hago una pregunta. ¿José tenía derechos? No. Pero llegó un momento donde ¿qué? Donde lo pusieron como mayordomo. ¿Y qué significa la palabra mayordomo? O mayordomía. Administrador, hermano. Viene de una palabra aikonomos. Di conmigo, aikonomos, que significa el que administra la casa, el que administra un hogar. Y ahora que José era un aikonomos, era un mayordomo, tenía una mayordomía, ahora tenía responsabilidades que le habían sido delegadas en cuanto a los bienes. ¿De quién? De Potifar. ¿Ya me entendió, hermano? Y esta palabrita aikonomos tiene que ver con qué. Es aquel que se encarga de gobernar, de ejercer una autoridad, de ordenar, de disponer, de organizar la casa y los bienes, de dirigir, de desempeñar. Eso es lo que hace un administrador, ¿o no, mi hermano? ¿Usted conoce esa palabra? ¿Usted administra su dinero o no? ¿O se lo quita la hermana en la quincena? La hermana es la mayordoma. Usted es el mayordomo, varón, primero, el que tiene que gobernar su casa. Amén. Porque ese es un ejemplo de fe como hombre. El que no sabe gobernar su casa es peor que un incrédulo. Y gobernar la casa tiene que ver con qué? Tener tus hijos en sujeción, llevar provisión. ¿Qué más? Tener un testimonio, mi hermano. Eso es la mayordomía, de eso estamos hablando. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Cada uno, el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos mayordomos de los bienes de la casa de ¿quién? ¿De Potifar? Del Señor, hermano. Amén. ¿Y cómo estamos administrando? Vamos a ver algunas características que José nos muestra que es ser un buen mayordomo. Entonces dice la escritura, Potifar
se preocupaba de algo? ¿Por qué? Fíjese, uno trabaja en una empresa, en un trabajo, y de repente, ¿cómo somos? Somos malos, hermano. Y de repente, como no es tuyo, no lo cuidas. ¿Verdad? ¿Por qué será que somos así? ¿O no pasa? ¿Verdad que sí? Pero José me muestra algo, mi hermano, que no era suyo. El encargo que le dieron, las responsabilidades que le dieron, pero las cuidó. Se interesó por eso. ¿Eso cómo le llamas tú? ¿Era responsable? ¿Era responsable? Sí, porque cuando yo tengo una persona de confianza, ¿qué va a suceder? Yo entiendo que esa persona es responsable, que no me va a fallar, que ya sabe lo que tiene que hacer. Y Potifar no tenía problema, porque había un hombre que cuidaba sus bienes. ¿Era responsable? ¿Era honesto? ¿Por qué era honesto? Porque se ganó la confianza de su amo. ¿Sí me entiende? ¿Qué más era? ¿Cabal? Sí, mi hermano. ¿Era servicial? ¿O se le subió ya siendo mayordomo? Ahorita vamos a ver. Entonces, seguimos viendo. Y mire, dice la Escritura, verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Y qué le dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar? ¿Verdad que no era contra Potifar? Contra Dios. Entonces, ahora, aquí vienen más características que me muestra de un buen administrador, un buen mayordomo. Y entonces, ¿qué es lo que me muestra? ¿Era fiel? ¿Era fiel, sí o no? ¿Era temeroso de Dios? ¿Por qué? Mire, hermano, ¿tenía sabiduría? ¿Por qué no pone Proverbios 6, hermano? Proverbios 6. Y aquí hay algo que el escritor me muestra en Proverbios 6. Parece que es 24, bro. 23. Dice la escritura. ¿Sí está aquí? Porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden ¿de qué? De la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Tenía sabiduría? ¿Tenía fe? ¿Conocía la palabra del Señor? Sí, mi hermano, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Hubiera caído rendido, mi hermano. ¿Tenía dominio propio? ¿Cuánta falta nos hace el dominio propio, mi hermano? Tenía dominio propio. ¿Verdad? Mire, hay gente que puede hacer riquezas, que puede gobernar una ciudad, una nación, pero no puede gobernar su propio espíritu. Lo dice Proverbios. Y de repente yo veo a un hombre, como dice Proverbios, ¿no? Dice que has visto a un hombre
con disposición delante del rey, dice, ¿has visto a un hombre que está interesado en servir? Dice, estará con los grandes. Entonces, ¿qué significa lo que estamos viendo aquí, por ejemplo? José era un hombre que dijo algo, y a mí me impacta lo que dijo. Fíjese lo que dijo. Mi Señor me tuvo la confianza a mí de cuidar todos los bienes de su casa. Dijo, mi amo. ¿Sí o no? Lea el verso 8, ¿qué dice? Mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Qué significa esto, hermano? De repente, por ejemplo, pues a veces nos olvidamos que nosotros somos servidores, hermano. El Señor Jesucristo dijo, ¿no? El siervo no puede ser mayor que su Señor. No sé si me entienda. José me enseña un ejemplo de mayordomía donde él que tomó la decisión de someterse por buena voluntad a su amo. ¿Qué significa eso? Un servidor, un buen administrador siempre se va a sujetar, hermano. Va a ser sumiso, va a ser obediente y va a ser sobrio. Escuche, ¿sí me está escuchando? Porque sobrio, ¿por qué? Porque él va a entender su papel, su condición, y va a entender quién es al que le sirve. ¿Ya me entendió? Eso es un buen administrador. Ese es un buen siervo, mi hermano. Y de repente yo veo este ejemplo y digo, wow, Señor, ¿no? O sea, Él es mi amo. Él me dio la confianza. Él me dio un lugar, ya no como esclavo, ahora como mayordomo, ¿no? Y tengo que cuidar, tengo que administrar esta responsabilidad que recibí. ¿Ya me entendió? Y vino la mujer y le echó el ojo y ¿qué hizo? Se le subió. Huyó. Huye de las pasiones juveniles. Más vale perro vivo que león muerto. ¿Verdad? Y de repente nosotros ni dominio propio tenemos, hermano. Se cuidó. ¿Pero por qué se cuidó? Porque tenía una fe. Porque Dios ya lo había visitado en el pasado, mi hermano. Desde que nació con adversidades. ¿Por qué? Porque su madre no podía tener hijos. Y Dios le concedió un don, el don de tener hijos a una mujer estéril. Le dio un don a su madre para que él pudiera nacer. ¿Sí me entiende, mi hermano? Y de repente nosotros caemos en el orgullo, mi hermano. No somos sencillos. Él era sencillo, ¿por qué? Porque siempre tuvo el concepto correcto de él mismo. Era un esclavo, pero ahora era un mayordomo. Y no se elevó su alma. ¿Sí me entiende? Se sometió, sirvió, mi hermano, trabajó para su amo. ¿Sí me está entendiendo? Mire, vamos a ponerlo así. Vino esta mujer y ¿qué hizo él? Fíjese lo que dice la escritura. Dice que cada día esta mujer le decía, vente papacito. Cada día, o sea, no nomás fue una vez, hermano. Cada día le insinuaba, aprovechaba que
que el esposo no estaba y dice, vamos a comer el pan en oculto porque es más sabroso. ¿Y qué hizo ese siervo? No quiero fallarle a mi Dios. ¿Cuánto le hemos fallado, mi hermano? Y tal vez no ha venido una mujer como la esposa de Potifar, ¿verdad? Si estamos aquí. Pero de repente nos vienen tentaciones. Hermano, caemos. Hermana, caemos. ¿Sí me entiende? Y mire, sigue diciendo. Y lo acusaron injustamente, ¿verdad? ¿Y a dónde fue a parar? Verso 19, ¿puedes poner? 39, 19, ¿qué dice? Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde están los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. ¿Pero qué creen? La obediencia, escuche, la obediencia siempre va a traer bendiciones. La obediencia a Dios, el temor a Dios siempre va a traer algo que necesitamos entender tú y yo, así como lo entendió José. Dios va a estar con nosotros abriendo camino. No vamos a ser avergonzados, no nos va a desamparar. Imagínate la vida de José, de repente, ¿no? Sus hermanos lo vendieron, eran sus hermanos. Ya no vio a su padre que tanto amaba y a su madre. Y tuvo que ir a un lugar que no conocía. Y fue un esclavo y ahora a la cárcel injustamente. Se quejó. Y usted se queja porque llevamos 3 horas de culto. Usted se queja porque hace frío, porque hace sol. Usted se queja porque tiene hijos y no sabe cómo ayudarlos. Nos quejamos de todo, mi hermano. Que si tengo, que si no tengo, que si me falta. Siempre hay esa necedad y esa obstinación en nuestro corazón y nos olvidamos que usted y yo hemos recibido el regalo más hermoso, el don del Espíritu Santo. Hemos sido hechos hijos de Dios a través de la fe. No hicimos nada para recibir esta bendición. Un cordero sin mancha y sin pecado se entregó en una cruz para salvarlo a usted y a mí del destino en el cual nadie nos podría librar. Éramos esclavos del pecado. Satanás que imperaba en nosotros. Éramos sus títeres. El que tenía el imperio de la muerte nos tenía en servidumbre a todos nosotros. Y no hemos entendido lo que el Señor hizo. Y mire, así como dice aquí el verso 21, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de esa cárcel, de esa prisión. ¿Y ahora qué le tocó a José? Servirle al jefe de qué? De esa cárcel. ¿Y qué cree que pasó? ¿José cambió? No. Y ahora tenía responsabilidades otra vez, pero él trabajaba ¿para qué? Para su amo. Ahora, un nuevo amo. Pero él conocía el servicio, mi hermano, la humildad. Su fe lo llevaba a entender quién era él. Y estaba llevando un proceso donde ¿qué? Donde Dios lo estaba formando para servir. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros, ¿no? Ay, multimedia, las que graban, las sugieres, cualquier servicio que mencione, mi hermano, ¿sabes para qué es? Para que Dios te pruebe, para que Dios te forme, para que sus ojos que ven toda la tierra, que atalayan toda la tierra, vean en tu corazón cómo tú le sirves a Él.
Nos hemos quedado cortos, mi hermano. Me da pena hablar esto. Vergüenza hablar esto me da. ¿Por qué? Porque como le estamos sirviendo al Señor, así como José. Mire, Dios estaba ¿con quién? Con José. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, ¿quién lo hacía? ¿Cómo está atendiendo su servicio, mi hermano? Mire, puede ir ahí al capítulo 23, verso 23 dice: este jefe no necesitaba atender nada de la cárcel, porque todo estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía. Y aquí viene algo muy hermoso. Meditando en la madrugada, capítulo 41, verso 37 en adelante. José es gobernador ¿de qué? De Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de qué? De Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hasta ahí. Yo creo que ya entendió y pasó lo mismo. Pero ahora las circunstancias divinas, el plan divino hizo que en la cárcel él conociera a un panadero y a un copero. Y de repente esos hombres que llegaron a la cárcel, porque el faraón los mandó ahí a la cárcel, tuvieron un sueño. ¿Y qué sucedió? Que no entendían, pero ahí conocieron, en la cárcel conocieron a José. Y Dios usó la vida de José para interpretar el sueño. Y entonces, lo que Dios habló a través de José se cumplió. Y José le dijo al copero: el sueño que tú tuviste es que vas a ser restituido de tu puesto. Vas a ser restituido de tu puesto. Y le dijo al panadero: y el sueño que tuviste, que en 3 días vendrán por ti y te van a ahorcar. Y se cumplió. ¿Y quién vio eso? Nadie. Pero sí un hombre ahí, un copero, que tiempo atrás trabajó con Faraón. Y lo restituyeron. ¿Sí me entiende? Y por eso que de repente ahora este Faraón tuvo un sueño: vacas flacas, vacas gordas. Y nadie lo podía interpretar, ningún sabio, ningún astrólogo, ningún adivino, encantador, ningún hombre podía entender la obra de Dios, los planes de Dios en la vida de José, en la vida de su pueblo, en tu vida. Y sucedió algo hermoso. Él estaba preguntando y nadie le podía dar razón de qué de su sueño. Y entonces vino este copero y ahí sirviéndole a quién, a su amo, el faraón, y le dijo, escuchó la conversación y dijo: yo conozco un hombre, un joven hebreo, que Dios está con él, que tiene un espíritu superior, que es diferente a los demás, que se conduce con honestidad, que es fiel a sus amos, que Dios le ha dado gracia donde ha estado,
que tiene un pasado difícil, pero no ha negado su fe. Él puede interpretarte el sueño. Tráemelo para acá. Y José llegó ¿a dónde? A Egipto. Y Faraón lo puso como gobernador. Salmo 105. Fíjate lo que dice la palabra. Salmo 105, verso 17. Y está hablando de las maravillas del Señor a favor de su pueblo. Y aquí menciona la historia de José. Y dice, el 17, envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido. ¿Por qué? ¿Por qué fue vendido? Por siervo, por esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió Faraón y lo soltó. El Señor de los pueblos le dejó ¿qué? Lo puso por señor de su casa y por gobernador de ¿qué? Por mayordomo de todos sus bienes, de todas sus posiciones, un buen administrador, porque Dios estaba con él. Y yo meditaba este versículo 19 y decía, ¿cómo que hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó? Y busqué otras versiones y dice que la palabra del Señor puso a prueba a José. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. Ese es un siervo, hermano. ¿Qué significa? Que él usó sus dones, hermano, lo que Dios le dio aún en la cárcel, con Potifar, en la esclavitud, en la adversidad. Lo que Dios le dio lo usaba porque Dios estaba con él y entendía lo que había recibido. No tan solo la interpretación de sueños, el servir a los demás, el tener otra mentalidad, una sabiduría diferente. Entender que Dios lo estaba probando. Y cuando lo usó ahí con esos hombres, el copero y el panadero, no se vio al otro día. Pasó tiempo, mi hermano, pero la palabra se cumplió. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿Ya me entiende? ¿Y ahora dónde me lleva esto, mi hermano? Algo muy hermoso. ¿Cuál? ¿Usted es un buen administrador? ¿Usted es un buen siervo? Y la palabra me enseña, ¿no? La parábola de los talentos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué dice? Que de repente el Señor llamó a hombres para encargarles sus bienes y para que dieran fruto de esos talentos que le dio, ¿verdad? Y de repente uno recibió 5, otro 2 y otro recibió 1. ¿Y qué fue lo que sucedió? Llegó el tiempo, di conmigo, llega el tiempo que Dios me va a probar, pero Dios también me va a llamar a cuentas de lo que Él me ha dado para que le sirva en medio de la congregación de los santos. ¿O no pasó con José? Llegó el tiempo, mi hermano, que llegó a Egipto y ahí sirvió y cuidó los bienes, ¿no? Y que le dijo a Faraón, mira, 7 años de abundancia, haz granero, vamos a hacer esto. ¿Había sabiduría en ese hombre? Sí, hermano. Y ahora cuando venga la sequía, cuando vengan las vacas flacas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar prevenidos.
Había virtudes, hermano, en él. Y de esa manera él se ganaba la confianza ¿de quién? De sus amos. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué significa esto? Que de alguna manera sucedió la sabiduría donde tomó decisiones delante de Faraón. Pasaron los años, 7 años, luego los 2, 3 años, y ahí de repente que conoció a sus hermanos, tuvo un encuentro con el pasado. ¿Y cuál era su pasado? ¿Por qué lo envidiaban sus hermanos? Porque en los sueños que él recibió de parte de Dios, dice que veía cómo sus hermanos le servían y se doblegaban ante él. ¿Sí me entienden? Entonces, aunque tenía un propósito, José, aunque Dios le había revelado lo que iba a pasar con él, Dios también lo iba a probar y lo iba a formar para que él aprendiera a servir antes de que le sirvieran sus hermanos, los demás. ¿Sí entiende? Eso fue lo que hizo Dios. Y cuando tuvo encuentro con ellos, el temor que había en su corazón lo llevó a perdonar. Y los perdonó. Los perdonó y gritó: ¡ah! A veces Dios nos va a triturar nuestro carácter. A veces el Señor va a formar una vasija y a veces vamos a querer que todo sea fácil, que siempre haya que paz, abundancia, pero de repente Él va a permitir cosas. ¿Por qué? Porque así te ama y así me ama, y de esa manera muestra su amor, también con disciplina, también estorbándonos, y lo hizo con Él, porque tal vez si Él no hubiera pasado ese proceso con sus hermanos, con Potifar en la cárcel en Egipto, créeme que todo lo que él entendía y cómo su papá lo apapachaba y lo quería, se iba a llenar de orgullo, de soberbia, y no iba a poder humillarse delante de su Dios, pero al contrario. Y así muchas veces estamos nosotros, hermano. No vemos la obra de Dios, no la creemos. Pensamos que la obra de Dios consiste un domingo en un culto. No, mi hermano, en las noches Él quiere visitarte, en las madrugadas, que tú te levantes. Quiere hablarte a través de las pruebas. Quiere doblegar el orgullo, la soberbia, la confianza que a veces nosotros tenemos. Somos muy confiados. Pensamos que siempre vamos a vivir, no sabemos contar nuestros días, no hay sabiduría en nosotros. Pensamos que siempre va a ser lo que queremos, y Dios, en su favor, en su don inefable, no lo va a permitir. Y así como le dijo al salmista en el Salmo 132, dijo: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque he puesto mis ojos en ti. ¿Dónde estaban los ojos del Señor? En la vida de José. Había un propósito. Y cuando llegaron sus hermanos, cuando vino su padre Jacob, ¿qué es lo que dijo José? Tú no me trajiste aquí, hermano. Fue la voluntad de Dios que viviera este proceso. Y a veces me sentía solo, desamparado, pero aprendí a invocarle. Aprendí a andar por la vista. Aprendí a humillarme. Aprendí a servirle. Porque el reflejo que se manifestaba en el jefe de la cárcel, en Potifar, en Faraón, tenía que ver con Dios. Tenía que ver contigo, Señor. Eso es lo que tiene que pasar en usted, joven. En usted, hermano, hermana. Eso es lo que tiene que suceder aquí adentro.
Que aprendas a caminar y que aprendas a depender de Él, a que tu confianza no sea en tu prudencia, que no te apoyes, que no te fíes en tu corazón, que lo reconozcas en todos tus caminos, que aprendas a conocer su voz. Y fue lo que vivió José. Y ahora, ¿dónde nos lleva todo esto, mi hermano? Algo muy hermoso. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? Él es tu amo. Mire, yo no necesito decir que Él es mi amo. Cuando yo soy un hacedor de su palabra, yo voy a mostrarle que lo amo, porque entendí cómo me amó. Cuando yo guardo sus mandamientos, es la forma como yo expreso mi gratitud y mi temor hacia Él. Eso es lo que vivía un administrador como José. Y es lo que nos hace falta buscar, esforzarnos, luchar por ello, mi hermana, mi hermano. Porque usted sabe qué va a pasar mañana. Usted anhela un obispado, un servicio al Señor. Dijo el apóstol Pablo ahí en Corintios capítulo 4. Puede poner ahí, capítulo 4 de Corintios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, se requiere que los administradores, los mayordomos, los que han sido llamados para ser siervos del Señor en medio de sus bienes y de su casa, cada uno sea hallado fiel. Pero aquí hay algo muy hermoso que descubrí en la palabra. ¿Quién se dio cuenta que José le temía al Señor, que amaba al Señor, que lo conocía? Los demás hombres. Y ahora el apóstol Pablo, en medio de las persecuciones, escribe a los hermanos, algunos de ellos que también anhelaban seguir al Señor y servirle, y les dice y les da el ejemplo de él mismo, y les dice: ¿sabe qué, mi hermano? Que la gente, sus hermanos, los demás, su familia, quien quiera que sea, se dé cuenta que usted le sirve a Cristo. Que todos vean que usted le sirve a Cristo y que es un buen administrador de los dones, de los talentos que el Señor nos ha dado. La gente tiene que ver eso en ti y en mí, mi hermano, que amamos al Señor, que no nos avergonzamos del Evangelio, de su nombre. ¿Sí me entiende? Y dice, cada uno de esos mayordomos, de esas mujeres, deben ser fieles. Mire, usted le es fiel a su hija y a su hijo, y le voy a decir, el día de mañana que se le atore algo a su hijo en su corazón, se le va a olvidar por completo todo lo que sufrió por él. Los hombres fallamos, hermano. Bendito el hombre y la mujer que puso su confianza en el Señor. Porque ese hombre, esa mujer, cuando le sirve al Señor y entiende que lo que el Señor quiere hacer en su vida, créame, mi hermano, va a dar fruto. Va a dar fruto. Y a veces nosotros estamos separados del Señor, y fuera del Señor nada vamos a poder hacer. Tanto que nos hemos esforzado en acumular dinero, en prever nuestra vejez, pero yo le voy a decir algo. Si uno, ya estando grande, no puede añadir a su estatura una medida más, ¿usted cree que lo que haga
en este mundo sea perecedero o eterno? Pregunto. Es perecedero, mi hermano. Pablo lo dijo así, escuche, verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Eso es lo que estaba viviendo Pablo, pero también José. Tenía una morada fija José, ¿verdad que no? Y dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Y así lo hicieron con Juan el Bautista, con Elías, con los profetas, los mataron. ¿Por qué? Porque siempre traían una palabra de verdad. Lo que Dios hablaba, ellos hablaban. Usaron sus dones, mi hermano. Usted los está escondiendo. Yo me puedo dar cuenta que los está escondiendo. Y sus dones, ¿sabe qué? Los está poniendo al servicio de otras cosas. Cuando el Dios que le ha dado la vida, le deberíamos de servir. El cuerpo que usted tiene, ¿de quién es? Si nosotros fuimos comprados a precio de sangre, glorifiquemos al Señor en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y glorificar al Señor es servirle, mi hermano, sobre la adversidad, sobre la posición, sobre los problemas que se han levantado en tu familia, sobre todo eso. Soporta, mi hermano, porque el galardón es grande. Y no va a ser avergonzado aquel que confía en el Señor, que le es fiel al Señor. Termino con este versículo. Juan 13. Juan capítulo 13. Verso 14. Aquí está nuestro Señor Jesucristo con los 12, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Lavándole sus pies, ¿verdad? Y dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos que. Pero fíjese lo que dice este contexto, porque los discípulos le decían, tú eres el rabí, tú eres el maestro, tú eres el Señor. Y Él les dice, lo que tú estás diciendo es verdad de mí. El problema es que se refleje en ti y en mí. ¿Ya entendió? Otra vez se lo explico. Los discípulos le decían, tú eres el Señor, tú eres el Maestro. Bien dicen ustedes, soy el Señor, soy el Maestro. ¿Quién es para ti Jesús? Medítalo, no me contestes. Prontos para oír, tardos para hablar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Una religión? ¿El que te cuida? ¿El que te da cuando necesitas? ¿Eso es Jesús para ti? Porque llamarle a Jesús Señor solamente lo van a hacer aquellos que tienen el Espíritu de Dios aquí adentro. Y cuando tú meditas su sacrificio, entiendes la salvación que has recibido. Entiendes que tu vida le pertenece a Él. Y nosotros no podemos dejar el trabajo, no tenemos tiempo para el Señor, no tenemos tiempo para el Señor.
Y solamente tenemos tiempo para el Señor cuando nos viene una desgracia, cuando las cosas nos salen mal, cuando viene una enfermedad. Entonces, Señor, aquí estoy. Lo que decía la hermana al principio del culto, cómo Dios le hablaba a su pueblo y le decía: Israel, me acuerdo de tu juventud, cuando me honrabas, cuando en medio del desierto me obedecías, y te has olvidado y has cavado cisternas rotas, me has dejado. Y el Señor le preguntaba a ese pueblo a través del profeta: ¿por qué me dejó mi pueblo? ¿Qué maldad vieron en mí para que me dejaran y se fueran tras otros dioses? Y así nosotros en este tiempo como iglesia, ¿qué mal te ha hecho tu Señor? Hermano, ¿qué mal has visto en Él? Que te sacia mejor que un bien, que te sacian otras cosas, y no Él. ¿Cuántos años, cuánto tiempo llevamos así? ¿Y tú crees que no nos va a disciplinar si seguimos así? ¿Tú crees que no nos va a azotar si seguimos con ese caminar? Sí, mi hermano, yo lo creo. Pero estoy seguro que Él busca adoradores, siervos fieles que le sirvan. Y dice la escritura ahí, 13:15, hijo. Porque yo les he dado ejemplo para que yo, como yo he hecho, ustedes ¿qué? También. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sírvele a tu hermano, sírvele a tu prójimo, dale lo que Dios te ha dado, comparte tu pan, mira la necesidad que está a tu alrededor. No seas indiferente. Jesús dijo: donde haya necesidad, ahí estaré yo. Y donde esté yo en la necesidad, ahí estará mi siervo y mi sierva. El egoísmo impera en nosotros. Pedro lo dijo de esta manera: el que se ha olvidado de la salvación que un día recibió, de cómo recibió el perdón de sus pecados, tiene la vista muy corta. No, primero mi casa, primero mis cosas. Yo le voy a decir algo: primero son los planes de Dios, y Él los va a hacer en su vida y en la mía. Y si no lo entiende hoy, y si no hace algo para que Jesús sea su Señor, le voy a decir algo: yo no estoy amenazando a nadie. Él en su amor no lo va a dejar, no la va a desamparar. 16, hermano. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Por qué no nos sometemos a Cristo? Porque ya se nos olvidó de dónde nos sacó. ¿Por qué no nos sometemos a Cristo? Porque ya nuestro corazón se llenó de orgullo. El siervo no puede ser mayor que su Señor. Y a veces caminamos como si nosotros le mandáramos a Él. Escuche, como si nosotros le mandáramos a Él. Él tiene que hacer lo que necesito. Él tiene que hacer lo que yo quiero. Él me tiene que dar lo que yo quiero. No se equivoque, mi hermano. Es al revés. Él escogió de lo vil y de lo menospreciado para mostrarle a este mundo que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Que lo vil de este mundo es más sabio, más fuerte.
Amén. 17. Póngase de pie. Si sabes estas cosas, ¿qué? Bienaventurado serás, ¿sí qué? Si sirves. Si sabes estas cosas, bienaventurado serás. ¿Qué significa bienaventurado? Toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre.